La digital y en el streaming también. ¿Hoy estamos? Sí, estamos. ¿Nos vemos? Buenos días, Nico, muchas gracias. Gaspar, Jesús y el otro Jesús, no lo vimos, pero siempre está. Hola, compañeras, ¿cómo la van llevando? ¿Cómo están? La vamos llevando muy bien porque hoy cuando llegamos con Roxana, Jesús joven nos recibió con bizcochitos. Ay, así que eso es por llegar temprano. Las que así llegamos que tarde no las que nos llegaron merecemos tarde bizcocho. no se lo merecen. Está bien. Todo bien, todo bien. Bueno. López, volvió López Volví, al volví. estudio, al piso. Volví. Estaba agarrando la pala. Al micrófono, Ya López, escuché por que favor. que me Acá. gastaban. Al micrófono, gracias. Ya escuché que me gastaban, que estaba agarrando la pala, que conste en vivo que siempre agarro la pala, lo que pasa que justo la agarré en el horario del programa. La Porque si agarraste queda- más. Claro, porque si no queda como que no agarraba la pala ¿Y en otro juntaste momento. como para invitarnos a una cena o Claro. A Fue fin de todo mes, por el a fin mismo de mes. precio? Se va a ver reflejado a fin de mes. se va Esperemos. reflejado? Esperemos que se vea reflejado a fin de mes. Queremos Esperaremos. ¿Qué esperamos? Mayo con ansiedad. Listo. Ay, Bueno, ya y Estoy hoy viendo mayo. unas cámaras que no había visto nunca, porque siempre me estoy mirando al monitor. No, pero son las de seguridad, Las corazón. cámaras, esas me preocupan, porque tendrán miedo de que nos afanemos algo, porque son como las del mercadito de la vuelta a mi casa. Dice Gaspar que siempre Gaspar no, Nico, que Nico. siempre estuvieron, pero lo que no había era pantalla que las mostrara. Entonces, ahora podemos ver a la horda de oyentes acercarse A la a ventana. saludarnos, Acá claro. al ventanal. Nos vamos a distraer más. Si ya Bueno, éramos sí. dispersas. Bueno, empecemos. Bueno, y hoy no, pero falta una integrante del staff. Como volvió López, se fue Arias. No, Arias no se fue a agarrar la pala. No. Todo lo contrario, y la felicitamos Fue a igual. hacer Arias, ella. Ella, a ser sí misma. sí, a ser sí misma. A ser sí misma. En Así fin. que igual le mandamos un beso. No sabemos cuántos martes, 2 martes. sin Dos ella. martes. Este y Martes, el que sí. viene. ¿A No, dónde se Mar. fue? No podemos, estamos al aire. Sí, Vamos nos a está hablar. escuchando. Claro. Después te lo Ah, decimos. ok. Ella es como Bismarck. Fue a su Es lugar como favorito Bisman. en el mundo. Si con eso te alcanza. Claro. Ya, si son oyentes fieles y amigas Sabrán. atentas, ya tienen que saber dónde está. Si decimos su lugar en el mundo, Va a venir bronceada. Hablando de oyentes En fieles, una no hablemos reportería. más de esa bitch, esa bad bitch. Yo quiero mandar saludos. Nico se ríe, gracias Nico por reírte. Saludos a mis compañeros y compañeras de gimnasio que nos escuchan. Hoy descubrí un montón de gente que nos escucha. A Luz, Matías nunca nos había escuchado, espero que Luciano nos escucha, Janina, Gaby y de Zoe Libros también, a Romy y a Pierre, que ella estaba muy entusiasmada con el tema. Y así que gracias. Bien. Yo Bueno. le mando saludos a Luz y a mis compañeras de RCF, a Miriam, a Moni. Así ya hacemos la sección Sí, sí, saludos, hacemos porque sección ayer saludos. hablamos del programa de hoy y van a estar escuchándonos. Para que Jesús vea que le aumentamos la audiencia, porque si no, esa gente no lo escucharía. sí. Bueno, Así y- que mandamos saludos, agradecemos y ya pedimos disculpas porque seguramente toda la expectativa que tienen No la no la cumplirán. vamos a poder satisfacer. Pero Bueno. vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿no? Vamos a hacer lo que queremos. Vamos a poner lo mejor que tenemos aquí. Bueno, el teléfono de la radio por si quieren seguir mandando inquietudes, sugerencias, críticas Sí. y demás es 02946 40 13 41 y recuerden que tenemos una página en Una cuenta Instagram, de Instagram. en Instagram, Re en tecnológica, Instagram ¿no? tenemos un Justo perfil, para el tema de hoy, es una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram. Simplemente. Tenemos Se llama- un fotolog. que se llama @la vamos llevando La vamos y de llevando. paso le agradecemos a Juana que le hicimos laburar el fin de Claro. semana. De así paso, que- no, gracias. Gracias, Como Juana. siempre y hoy más que nunca, porque queremos. hicimos una especie de campaña Bueno, de primero averiguación. contemos de qué vamos a hablar. Por me eso, parece. pero viene a cuento de esto. Ujú. Si vos querés, empezamos por otro lado. Pero ya que estábamos, dije, vamos a unir los temas. Que hicimos una especie de sondeo en nuestros cientos de Miles. seguidores, miles, porque hoy vamos a hablar de qué, Ro. Vamos a hablar de la serie Adolescencia. Y como es una serie que despierta un montón de temas y de inquietudes y de debates y miradas, dijimos, bueno, vamos a abrir el juego, vamos a consultar
algunas cosas entre nuestros oyentes y oyentas, y seguimos abriendo el micrófono para que sigan mandando, como dice Moni, sigan enviando sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios. O sus porque- respuestas y soluciones si las tienen. Exacto, porque sospechamos que este programa no va a ser suficiente para abordar todo lo que despierta esta serie y que probablemente tengamos que retomarlo, o bueno, o porque queremos o porque se nos quedó corto. O porque dijimos muchas pavadas y tenemos que Y haremos una en serio. autocriticarnos, claro. Para la gente que no lo vio, Adolescencia es una serie que está en Netflix, que bueno, tuvo mucha repercusión a nivel mundial, es una serie británica y hubieron muchos programas y muchos pensadores y muchos psicólogos y hay mucha información en internet, en las redes sobre lo que generó esta serie, perdón. Entonces, en nuestra reunión de producción de la semana pasada, surgió esta cuestión, ¿no? De empezar a pensar la adolescencia. Primero empezamos pensando en la adolescencia y después pensamos en centrarnos en la serie que tiene mucho, que es muy rica y que bueno, si no la vieron, véanla, es muy interesante. Deja un montón de interrogantes y bueno, trataremos de no contarla completa, no contar la serie. De última, No vamos creo a que poder prometer. no hay mucho espoleo porque desde un principio se sabe. Después cada uno podrá tener, se le despertarán distintas preguntas con el transcurrir de la serie, pero ahí está clarito qué pasó, que sería el Sí, hecho de en entrada está clarito el suceso que genera después el resto de la trama, pero sí, vamos a spoilear. O sea, digo, si Sí, alguien ya no digo. quiere saber nada porque no la vio, No chau. escuché el programa. No, que nos pongan Igual mudo, hoy que nos yo hablaba miren. con Pierre de Zoe que me decía, no, que me la spoilean, digamos, pero más allá de Pierre, apaga la radio, Pierre. No, pero el spoiler, digamos, no es como esas películas de decir, ay, no, me contaste el final, me cagaste la... No. O sea, aunque vos sepas de qué se trata, no hay forma de que ni este programa ni que digamos, te lo cuenten y vos puedas reemplazar verla y la experiencia, porque es otra cosa. Sí, porque es una serie de que no está tan centrada en la narrativa, o sea, en una cronología de hechos, sino en actuaciones. Actuaciones, en gestos, vivencias frases. de vínculos, va por otro lado. Por lo tanto, como dice Caro, es irreemplazable mirarla directamente. Claro, no es como Game of Thrones que siempre te matan al personaje Eso fue principal. alguien del staff sonándose, seguramente salió al aire, más vale lo aclaramos. Y sí, porque no fue muy difícil. Salió así. Esas toses también, y También así estamos. Es otoño, Todo muy chicas. profesional. Sí, Estamos, seguimos al aire para el martes que viene. ¿Qué Sí, dice? arrancan las gripes. Ah, es verdad. Mira, Nico, Nico. cómo nos complace. Bueno, Las gripes y las alergias. vamos al tema que nos compete. Sí, rápido, porque no sé si Sí. llegamos al final del programa. No Ya, llegamos. te paso. Bueno, ¿Qué la les serie- preguntamos a las y los oyentes? Les preguntamos. Acá hay un resumen de las encuestas. ¿De qué tema trata la serie? Y te leo más o menos los resúmenes. Sí. El impacto, espera que si no veo. El impacto de las redes sociales y el contexto social en los adolescentes, la ausencia de padres en la etapa de la adolescencia, los códigos que usan ellos y en las redes sociales y más. Bullying en la adolescencia, eso más o menos de lo que trata la serie en general. Después, Eso es las opiniones de las y los oyentes En sobre cuál es Instagram. la temática, porque para nosotras fue difícil definir. Sí. Por empezar, tenemos debate si es un buen nombre para la serie, si Sí. le hubiéramos puesto nosotras adolescencia a esta serie. no Yo nos consultó Ah, el autor, no nos consultó y Para así mí le tiene un fue. problema con el nombre, pero bueno, Te fue bien. claro, ¿qué le importa lo que yo opino, no? Después, ¿en qué te sentiste identificado de la serie? Y dice, en que a veces me veo haciendo cosas para encajar en el prototipo de mujer que se espera en las redes. Otra dice, tengo una hija adolescente y no controlo cómo usa las redes. En la incertidumbre del padre al conocer la verdad de su hijo. Alguien me acotó también desconocimiento del mundo adolescente. Después, ¿pensás modificar algo de tus vínculos y relaciones?
Espero que sí, porque esta serie me dejó muy movilizada. Sí, estoy más atenta a su celu, siempre con respeto y hablando del por qué tengo que saber, prestar más atención a lo que hacen cuando no estamos presentes tanto en la escuela como en las redes. Otra pregunta era con qué personaje te identificás y salieron las mujeres que se identificaban con la madre y con la hermana y los hombres con el papá. Eso fue eso. Nadie se identifica con Jamie, ¿no? Claro. No. Sí, no. Después, ¿qué personaje te hace cuestionar tu forma de ver la adolescencia? El agente a cargo de la investigación, la policía, la del padre y también me pusieron la psicóloga. Bien. Que le hace- La serie está estructurada En en cuatro capítulos. Lo que sucede es que Jamie, que recién lo nombró Agus, un adolescente de 13 años, es acusado de asesinar a una compañera de colegio. Y entonces arranca la serie cuando lo van a llevar detenido a la A casa. Jamie. Lo sacan de la cama, son las 6 de la mañana. La mamá y el papá no entendían nada y la hermana, bueno, Sí. y todo, y digamos, algo que técnicamente, como un recurso, digamos, también de cinematográfico usa la serie, es que es un solo plano todo el capítulo, ¿sí? Se llama plano secuencia y es una sola cámara siguiendo toda la trama, lo cual también tiene un efecto dramático, a veces Sí. la puede hacer un toque lenta, si estamos Con acostumbrados corte. a mirar series, claro, más rápidas, que cambian de cámara, que hay corte, que hay edición. Hay muchísimo compromiso en En la el actuación. quehacer de esta serie. Es una serie de actuación. El actor que hace del padre de Jamie es productor, creo que fue el guionista también, o sea, está súper involucrado en el proyecto y se nota que es una serie que lo que busca es problematizar, ¿no? Después viene el episodio en donde van los policías los a las policías, escuelas. los detectives a la escuela. También es el siguiente episodio, está centrado en eso, en la investigación, donde aparecen las La situaciones institución. internas dentro de la escuela, lo que sucede con los adolescentes. Aparece el hijo del detective contándole cuáles son los códigos de los emojis, y aparece que había habido un hostigamiento en redes, ¿no? Bueno, se muestra ese mundo. El siguiente capítulo es Con la psicóloga. La entrevista es con la solamente, psicóloga. claro, entrevista de Jamie 7 meses después del femicidio, ya él en esa cárcel de adolescentes, o no sé cómo llamarle, una entrevista con la psicóloga. Todo el capítulo es eso y es Es impresionante. una psicóloga puesta por la defensa, o sea, por los Sí. padres y el abogado de Jamie, como para hacer una evaluación. O sea, si se quiere, se puede pensar que esa psicóloga tiene una mirada más condescendiente. ¿Podrá ser? Es como una especie de De peritaje. pero por ¿no? parte de la Y defensa. yo creo que entendí que estaba en un psiquiátrico en realidad. Él no está en una cárcel, sino está en un lugar donde... De contención de adolescentes. Claro, sí, pero él me parece que uno de los No, no es reclamos una que cárcel, le hace es una- es a ella porque está con esa gente que no está bien de la cabeza. Exactamente. Y el último capítulo es Es el día la- del cumpleaños del padre de Jamie, que es mi personaje favorito. La dinámica familiar. No estoy sería. identificada con ese personaje, pero es el que más me conmovió. Bueno, termino con las preguntas. Ah, sí. Sí. El rol de las redes sociales que considerás que es, y pone fundamental, primordial, diría, tener llegada a más personas, ser popular en las redes, y dicen a alguien que las redes sociales es una puerta que se abre y entra cualquiera. Y después, escenas o momentos en que te hicieron reflexionar sobre el rol de la escuela, en el momento que se acercan los policías a recabar información, y cuando van a investigar los detectives, mucho descontrol y falta de respeto en los alumnos. Esas serían básicamente. Sí, del primer capítulo, por ahí no sé a ustedes, pero a mí lo que más me impresionó fue el tema de la violencia con la que entra la policía a la casa de este niño de 13 años, como si fuera un narcotraficante. Bueno, pero Rompen la puerta, eran las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, estaban Sí. durmiendo. Nada, les piden que se tiren al piso, entran a la habitación del nene, porque Sí. tiene 13 años Jamie,
y lo retiran de... Si bien no hay violencia física, en todo el accionar me parece que hay toda una violencia implícita en esa situación y el desconcierto de los, padres. A mí me llama la atención esa violencia con la que entran. Después, inclusive, vos ves cuando entran a la pieza que es un cuarto netamente infantil. Niño. Que él se hace pis del susto, que niega, que pide por el padre, la madre no la nombra. Papá, ayúdame, yo no fui, que esto, que el otro. Pero después todo el trato, por lo menos lo que se ve en la serie, cuando lo llevan al destacamento policial en la sede, es como de respeto a su humanidad, ¿no? Sumamente cuidadoso. Sumamente cuidadoso. O sea, toda esa cuidadoso. violencia que se ve en la irrupción en la casa no se ve después en ese tratamiento que uno tiene, no sé si prejuiciosamente o qué, otra visión de lo que debe ser el encarcelamiento de una persona. Y escuché por ahí que ese buen trato en la comisaría hace mucho contraste con el siguiente capítulo, que es en la escuela, del maltrato de los docentes a los y las estudiantes. Sí. Eso por lo menos elige mostrar la serie así. Las instituciones están puestas en la escuela el maltrato, en la comisaría y en esos calabozos el buen trato y el respeto por ese niño. El respeto, donde la policía inclusive le sugiere al padre, usted acompáñelo en todo momento, puede pedir un abogado. El vínculo que genera el abogado con él, así, en la primera entrevista, donde en ningún momento le pregunta lo hiciste o no lo hiciste, sino que entra por otro lado. Me llamó la atención eso de mucha... En un principio, cuando lo suben al auto, lo primero que le dicen es que él es un asistente social, te va a acompañar, es el adulto que está designado. Vos después podés elegir a tu papá para que te acompañe. Y en todo momento ese adulto lo acompaña hasta que llega su padre y él elige a su padre para que lo secunde. Pero en todo momento él no está solo en este mundo de adultos, por más de que el chico está desconcertado con todo lo que le está pasando. Pero sí, es cierto eso, es cierto. Bueno, sí, ya entramos en interpretaciones. Para mí no sé si está desconcertado con lo que le está pasando. Creo que tiene como una división de realidades. Me parece que él en ese momento se siente inocente porque tiene una actitud netamente infantil en todo ese momento, de llanto, de angustia, o sea, de sumisión, o sea, creo que él en ese momento está viviendo una realidad paralela de lo que hizo, porque inclusive donde tiene las pruebas fehacientes de lo que hizo, le cuesta como aceptarlo. Dice, es a ella la que mataron, o sea, como que está en una realidad paralela. No sé, psicólogo, usted me dirá si yo deliro. No sé, pero si yo también sentía eso, que no tiene la intención de engañar. Me parece que directamente lo niega. Es un gran cínico. Es un gran cínico. Es un gran cínico. ¿Sí? ¿Vos crees que es un gran cínico? Sí, bueno, por ahí cuando hablemos del micrófono. Por ahí cuando hablemos del capítulo, más adelante cuando abordemos el capítulo con la psicóloga, tiene como varios momentos que él como que controla. Sí, para mí está siempre en control de la escena, ¿viste? Sí. Siempre está intentando lograr lo mismo, que es que el papá le crea, que la mujer lo quiera. Que sí, ¿no? Como que siempre está buscando la mirada y la aceptación de los varones y que las mujeres, bueno, se sometan. Para mí tiene que ver con eso, no tanto con que, o sea, no deja de ser un adolescente, obviamente. De hecho, en el capítulo con la psicóloga, la pone en esta situación y le dice, ¿pero que le tenés miedo a un nene de 13 años? Como si él no hubiera matado ya a un adolescente, ¿viste? Sí, pero para mí hay dualidad ahí. No es un personaje adulto, consciente, psicópata que sabe lo que está haciendo y lo planificó. Yo lo que siento es que eso fue una explosión de bronca, que es lo que sí él vio, porque después para mí es una serie que, o quizás fue lo que a mí más me conmovió de la serie, que es sobre las masculinidades, sobre cómo construye este chico su ser varón, ¿no? Por todo lo que sucede en redes sociales, por cuánta insistencia él tiene sobre su papá, porque además su papá es un personaje muy mostrado y muy mostrado en todas no, nunca es del todo abarcable, pero en muchas endijas se muestra mucho cómo la construcción de la afectividad, ese vínculo, creo que era un vínculo muy importante para ese chico porque también está en una etapa de la vida en donde está mirando qué hombre va a ser. Y lo que él ve en redes es
es lo que ve, Sí. porque no solo, otra cosa interesante es qué pasa con las crianzas y con lo social. Y también es lo que vio en su papá. Su Sí. papá también tiene, y se muestra en la serie, Sus brotes. una construcción de aguantarse la ira y explotar. Para mí, lo que pasó acá es que él explotó y se fue mientras la chica estaba agonizando. Y entonces Sí. eso le permitió a él decir, no sé si está muerta, ¿por qué decís que está muerta? Claro. Como, nunca lo dice así, Mm. pero esa fue mi sensación. Claro, él no la vio muerta, o sea, él la vio ahí agonizando, la acuchilló, pero como una especie de negación, Sí, tratando de que eso no hubiera pasado, una especie de arrepentimiento que no lo va a decir así, pero como tratando de negar lo que hizo, Claro. ¿no? Claro, porque No capaz que considerarlo. si después cuando te enterás de los que son los incel y todo eso, de culpar a las mujeres. Contemos un poco, Moni, qué es eso. Ya metámonos con ya el tema. metamos- Y Bueno, No, yo sí. quisiera también, perdón, antes de eso me gustaría contar que además de ese contexto familiar que tiene Jamie, tiene un contexto escolar en el que se muestra, por lo menos en la película, en el segundo capítulo, Bullying toda total. la agresión que hay en esa escuela a todos, a los docentes, a las chicas, al diferente. Y los docentes a los estudiantes también. Sí, pero en ese contexto me parece que ese es el contexto que hace de caldo de cultivo para todas estas condiciones naturales que tiene Jamie para esta explosión de Jamie, Y de de la otros amiga tantos. de la amiga de la chica asesinada, Sí, del del amigo de él, Sí. o sea, hay un Explosión. montón de explosiones, De gente explotando, de gente, sí. No hay, de adolescentes no se puede explotando. canalizar, no saben cómo canalizar Sí. la bronca, la ira, Sí. la frustración, Sí. o sea, todo es a través de la violencia. Los adultos también, ¿eh? Hay Sí, mucha sí. descarga de violencia de los adultos. En esa escuela, menos de la mamá y de la hermana, bueno, la El hermana no sometimiento. sería adulta, pero Sí. el papá, los docentes, todos tienen su momentito así Sí. de rabieta. Sí. No, yo quería El decir que por policía eso, que por ahí Jamie, o sea, le cuesta aceptar que la mató, porque en realidad lo que quería era asustarla, vengarse, y como que en ese no control de la bronca y de la ira, bueno, Sí. llegó a matarla. A eso quería decir, por ahí en eso, de decir, bueno, digamos que la filosofía sería como, te acoso, te molesto, te genero vulnerabilidad para decir, bueno, yo Te vengo, avergüenzo, te ¿no? avergüenzo, y Te entonces por ahí avergüenzo. vos me aceptás, en esa ira, en esa bronca, pensó que le iba a asustar, que le iba, ¿no? Ujú. Y bueno, y la superó el no poder La ira. gestionar esa frustración y la terminó matando. Lo que no lo justifica, digo, la lectura pedorra que puedo llegar a hacer de la Sí, situación. yo coincido en que probablemente, digamos, no fue planificado porque No. tampoco es parte propia de la etapa evolutiva en la que estaba, que no deja de ser un adolescente. Pero sí creo que todo lo que siguió después, por ahí no la etapa, no el momento inicial, pero sí ya cuando estaba con la psicóloga, sí cuando le mentía al padre Sí. y le aseguraba que no la había matado y demás, sí ya fue una etapa, una cuestión más controlada, digamos. Como decir, bueno, Era consciente que estaba mintiendo. sí. Sí. Yo estoy 100% segura de eso, pero para mí tiene que ver más con una cuestión de sí se le fue de las manos, porque obviamente no deja de ser una persona en construcción, en un adolescente y demás, pero sí, para mí él estaba en control y ese es como el objetivo para mí que estaba tratando de evaluar la psicóloga en el tercer psicóloga, y capítulo. por eso mandan a hacer una segunda evaluación, porque evidentemente la que hizo el primero no cerró. no cuadraba. Y No el sé. primero era un varón, ¿viste? También. Sí. Esta segunda era una mujer, fue distinto, se ve. Mm. Sí, lo de la psicóloga, si bien bueno ya es el tercer capítulo, a mí lo que como que me conmovió es como me dio la impresión, no sé si es correcto, pero como en un momento se da cuenta o ve que tipo esa persona o sea, tiene una vida clausurada, ¿no? Como me da esa no sé si es tristeza o qué es lo que a ella le pasa porque reacciona, no Como es que no tiene es remedio.
No como- tiene Sí, vuelta. de que evidentemente, o sea, es culpable, es una persona violenta, Claro, ¿no? no hay forma de salvarlo de, claro, de ese destino. Exacto, eso es lo que me parece a mí, porque ella muestra sus emociones, si bien trata de ocultarla delante de él, en los momentos donde está sola, viste que toma aire, llora, como que, bueno, es un niño, ¿no? No deja de ser un niño. Y ahí también en la entrevista con la psicóloga se ve cuando él siente que ella como que ella no lo estaría aceptando, no lo estaría queriendo, no lo estaría evaluando bien, cómo brota. Él necesita que esa mujer lo mire bien, lo quiera bien o lo acepte. Controlar el discurso, controlar la narrativa, controlar lo que se va a decir sobre él y lo que está pasando desde el discurso, aunque sea desde el discurso, un bolazo. O sea, está pasando otra cosa, pero que quede claro que acá está pasando esto. Claro, ¿no? pero a solo la vez discursivamente. todo eso lo lleva, como ve que no tiene eso, ¿verdad? Brota y ahí es como que le pone la frutillita. Explosiones. Bueno, de eso furia. eso es una característica bien propia de la psicopatía, ¿viste? Que vos ves, pero me acabas de pegar. No te pegué. Qué exagerada que sos. Claro. Pero sí me acabas de pegar. No, pero estás exagerando. Bien propia de la psicopatía. Estás exagerando y además quiero que digas y que quedes sentado que yo no te pegué. Sí. Que me estás acusando de algo que yo no hice, ¿no? Como una negación total de la realidad. No, sin descartar que no deja de ser un adolescente, pero bueno, viste, hay como una cosa súper pesada en la personalidad de este chico. Sí. Sí. Para mí también es un tema de oportunidad, porque digo, también se muestra de oportunidad en el sentido de que no es que nació así, o sea, esto es una persona en formación y se encontró con los estímulos equivocados para canalizar algo que ha pasado históricamente en la adolescencia, porque me parece que es lo propio de la edad, que es construir quién sos, que empiezan los conflictos con los vínculos románticos en la salida al mundo externo. Todas las inseguridades del mundo. Exacto, entonces digo, ¿cómo se gestiona esto que es distinto en mujeres y en varones? Que por algún lado leí o vi algo hablando sobre que, bueno, fue un chico criado con amor, ¿no? Eso se ve, o eso se muestra en la serie. Acá no hubo maltrato, por lo menos maltrato físico directo o intencional, como plantea el padre en el último capítulo, que es sobre estos padres, ¿no? Y qué pasa con esta situación y qué pasa con la comunidad y con la vergüenza de tener un hijo preso, no sería preso, pero bueno, está encerrado por la mirada de la gente, la mirada de la afuera es muy importante. Entonces el padre le dice, bueno, yo no quería hacer lo que hizo mi papá conmigo, no le pegué, ¿no? Yo con la mamá, bueno, pero nosotros lo criamos, bueno, pero estaba en su cuarto, pensamos que en su cuarto estaba a salvo, bueno. ¿Y cómo no alcanza? No. Y, por ejemplo, la mamá sabía que él estaba participando de foros misóginos, violentos, antimujeres, y le dio como cosa violar su intimidad. No le pareció, obviamente, nunca imaginó que iba a llegar a asesinar a una piba, ¿no? Pero como esto de cómo es criar hoy en una distancia entre adultos y adolescentes que siempre fue y que me parece que es parte del proceso, ¿no? Sí, pero lo que charlábamos en la reunión de producción también es que me parece que ahora es más grande. Y mientras hablaban, también recordaba que en el segundo capítulo, cuando muestra la escuela, es en esa sociedad de pares donde él, donde Jamie sufre la mayor agresión. Y también pensaba que las redes facilitan por ahí que esa agresión sea más permanente. ¿A dónde voy con lo que estoy diciendo? Antes de las redes, la adolescencia, todos hemos pasado por la adolescencia y hemos vivido esa etapa con agresiones a nosotros o a compañeros y las hemos visto. Ahora, en el celular, la tenés permanente. Vos antes te ibas de la escuela y podías tener tu grupo de canto, tu grupo en tu casa, del barrio, Estabas te encontrabas a un espacio físico, a un y a un espacio momento físico del día. y a un momento del día. Ahora, esto estoy señalando el celular para los que nos están escuchando, el celular lo que hace es que inmediatamente me lleguen las notificaciones donde dice que soy un estúpido, que soy un inservible, que soy un incel.
es Sí. permanente. De eso hablaba cuando hablaba de que ahora la distancia que hay entre el mundo adulto y el mundo de los adolescentes es enorme y es difícil, es muy difícil de franquear, de llegar, Sí. de poder convencer a ese niño, Que no es así la vida. que no es así la vida, que hay Pero otra cosa. escúchame, Roxana, si nosotros... Cortemos. Si nosotros que somos adultos, que teóricamente tenemos mejor trabajada la autoestima, tenemos teóricamente los pies mejor paraditos sobre la Pero tierra, digo, y no vivimos toleramos otra época. una crítica o un posteo malo de algo que ponemos, una crítica. O sea, imagínate en un niño que vive en esa vulnerabilidad y en esa inseguridad, Y que que, cree que que vive eso es, pendiente claro. de eso, que su cree que eso es. existencia tiene que ver con eso, porque para ese adolescente es más importante la validación que le puedan dar en redes que la que le puedan dar sus padres, su hermana, Sí, también esto que vos decís de, bueno, que te digan que sos un incel es volver a esto del modelo de la masculinidad. Es, bueno, digamos, ¿dónde se están Aclaremos que es construyendo? incel, porque ya lo mencionamos como 4 veces y damos por sentado que... Un incel es un célibe involuntario, en inglés, es un acrónimo, que habla de las personas, digamos, en castellano criollo serían los virgos, como se dicen ahora. Excelente. Pero dicen, claro, en esto de Excelente, autodenominación, porque es una autodenominación, Nación, aunque claro. en la serie se muestra que la chica lo acusa a él de incel, en realidad el incel Sí. es una autoidentificación de Sí. grupos, de foros machistas que están proliferando muchísimo y ¿qué hacen? Le Yo echan soy la culpa, célibe, pero porque esta no es ella mi es mala. voluntad. Yo no quisiera ser célibe, pero como las minas son una bosta Claro. y el 80% de las mujeres eligen solamente al 20% de los varones, yo no puedo tener relaciones sexuales. Entonces es una definición, porque, no sé, acá nosotros decimos Virgo, o nos decimos Virgo cuando, como un tema de, bueno, una inocencia, Sí, pero sí. acá es tipo, Yo. vos sos culpable de mi vida Obviamente. sexual mala, de una vida sexual que no Sí, elijo, y nunca odian a hacerse las cargo. mujeres, son re misóginas, Sí. racistas. Pero lo que yo digo es, quizás esto siempre sucedió y ahora hay como, esto, por eso decía lo de la oportunidad, cuando estas personas en conflicto van a buscar respuestas, se encuentran con estos lugares en donde le dicen, mira, Vení, acá tenés la culpable, te vamos a dirigí todo contener". tu odio a estas mujeres Sí. que no te quieren coger. Perdón, Caro, te interrumpí. Encontrar un lugar de pertenencia, Sí. ¿no? Lo importante en la adolescencia es encontrar un lugar de pertenencia. Y lamentablemente lo Realmente. encontrás en un lugar negativo. Caro quería seguir con... No, está bien. Bueno, Cerremos. cerramos esta Primer bloque. primera etapa. Perdón. La serie está musicalizada maravillosamente. Bien. Hay un tema que es el que vamos a escuchar ahora, lo vamos a escuchar por Steam, ¿verdad? No vamos a escuchar la versión de la serie. No sé, No. Nico. ¿Cuál, Nico, elegiste? El Ah, la este. Steam. El Steam. Bueno, Frágil. que habla de la fragilidad de toda, me parece, de los adolescentes, de estos padres y de toda esta situación. La versión de la serie es sublime, así que se las recontra recomiendo a quienes no la hayan escuchado, pero ahora lo vamos a escuchar por Steam, que también es excelente.
Bienvenidos y bienvenidas a La Vamos Llevando. El espacio donde nos permitimos sentir. Y reflexionar sobre las emociones que nos atraviesan día a día. Acompáñanos en este viaje de 1 hora. Para descubrir cómo llevar mejor lo que sentimos. Los martes a las 11 por De la Isla. Soy Agustina. Soy Aida. Soy Carolina. Soy Clotilde. Soy Mónica. Soy Roxana. Y la vamos llevando. Bueno, de regreso, segundo bloque. Nos quedamos ahí con el término incel, que sería en español célibe involuntario. Como está en inglés, primero es involuntario y después es célibe. Que es, también después está bueno hablar de la manósfera, que es como un submundo, como la deep web de varones misóginos. ¿Y de dónde surge esta idea de echarle la culpa a los demás de nuestra falta de relaciones sexuales? Bueno, estas páginas vos contabas, Roxana, que inicia con una mujer. Con una mujer, una canadiense, en los 90, pero era una página donde se encontraba toda la gente que tenía esta inquietud de no poder concretar sus encuentros sexuales, y era de mujeres y varones. Es más, hay una nota en la BBC donde ella se arrepiente de haber iniciado esto porque no tenía idea de la magnitud que iba a tomar. Porque el objetivo que ella tenía, ¿cuál era? Era encontrarse, o sea, contar hacer comunidad. Sí, ahora busco el nombre de ese primer sitio. Y después, bueno, nada, se llenó de varones, empezaron a sacar a las mujeres y quedó esta comunidad de incel. Que sería, digamos, algo sería culpabilizante, ¿no? Sí, entiendo que el mujeres. inicio era una especie de grupo de autoayuda, de pasarse consejos, de contarse experiencias, ¿no? Sí, Claro. Y después empiezan a tirarle con todas las mujeres. Claro, sí, los incels actualmente, y que es lo que muestra la serie, es una subcultura, le llaman, que responsabiliza a las mujeres por no ellos poder concretar sexualmente, digamos, porque esto que decía hoy Cloti, el 80-20, el 80% de las mujeres, sostienen ellos, va a elegir al 20% de los varones, entonces el resto queda fuera de juego, pero digamos, no hay ningún tipo de hacerse cargo de cuáles son las razones por las que no son elegidos, sino que ellos alegan que es porque las mujeres, las Stacys, se fijan en los chats, los chats con D, que son los varones buen mozo y que tienen dinero o una buena posición económica, que digamos sería lo que les importa a las mujeres. A las mujeres. Claro. Y son recontra odian al feminismo. Sí, yo no le bajaría el precio a esto de que hay una parte de realidad en donde todos nos movemos por estereotipos, o sea, porque si no vamos a decir, ay, somos todos re buenos, no existe el bullying, no, el tema es cómo se canaliza eso, ¿no? Cómo en lugar de crear grupos de odio y responsabilizar a un sector de mujeres como si fuéramos las dueñas del mundo, ojalá Sí, sí. No hubiera femicidios. ¿Cómo seguimos cuestionando los estereotipos? O sea, ¿qué pasa? Porque yo sí entiendo a las masculinidades que son avergonzadas, que son burladas, que es un rasgo del patriarcado, chicos. Sí. O sea, no es que las feministas No, vinimos más del a... borrego. Este orden de cosas, de desigualdad, también impone sobre los varones unos estereotipos. Y esto que sientan vergüenza o que no sean el macho alfa es un rasgo machista de nuestra cultura. Sí, que también se ve así como directamente cuando hace referencia, por ejemplo, cuando lo lleva a fútbol a su hijo y que se avergüenza porque era malísimo, ¿no? Que miraba para otro lado en la serie es contado por el chico, pero también después por el padre, que el nene se da cuenta de que es su papá. Tenía vergüenza de él. Exactamente, porque Miraba para otro lado. Claro, porque no era bueno en un deporte que supuestamente deberían
ser buenos los varones. Y después también cuando elige a una chica que había sido hostigada en redes por un video íntimo que se difundió sin su, ¿no? Sin su consentimiento. Es la asesinada, justamente. Bueno, pero ¿qué dice? Que Que por qué fue. es lisa, que así es plana, entonces que no la querían porque no era plana. Entonces, bueno, la hostigaron con eso y él dijo, bueno, ahora que está débil, que se siente mal, que no es la top, Ahora capaz que me da bolilla. bolilla. Como un terreno de Y casa. como no le dio bolilla, es donde brota su ira y la termina Y no apuñalando. solo eso, sino que no solo que no lo acepta, sino que ahí Se le es cuando ríe. empieza por las redes a ponerles emoji, y acá quería llegar, que a mí me tiene re preocupada esta cuestión de los emoji, que lo que nosotros entendemos como emojis inofensivos tienen todo un significado tan alejado de lo que nosotros conocemos. Les digo, se llamaba Proyecto de Celibato Involuntario de Alana. Fue en 1997 este blog que apareció que fue el inicio de estos incel. Ese es un dato ñoño. Sí, sobre los emojis, bueno, ya habrán visto la serie, Sí. si no la mirarán, también dio, me parece, para que todos empecemos a No, hablar con mirar. nuestros hijos e hijas, porque mi hija me dice, no, sí, mamá, yo tal cosa no uso, tal cosa no. A mí igual dándole una vueltita más de rosca, me parece que tiene que ver con diferenciarse del mundo adulto, con que nosotros no podamos acceder a ese código. Y eso nuevamente, a mí me parece que es un proceso esperable de la etapa de la vida. El tema es cómo cuidamos. Sí. O sea, yo no quería cuando era adolescente que mi vieja escuchara lo que hablaba con mis amigas. No me exponía a hablar adelante de mi mamá con mis amigas. Nos aislábamos de los adultos, nos encerrábamos entre nosotros. Ahora bien, hoy ese encierro es más bien individual, es a través de redes, o sea, implica un esfuerzo distinto que el sí. de nuestra adolescencia, ¿no? Pero siempre buscando un grupo de pertenencia. Siempre chicas. buscando un grupo de Siempre. pertenencia El y tema diferenciado de los de los adultos. A adultos, eso voy. sí. ¿Por qué? Porque se plantea acá también el tema de cómo criamos, lo que nos cuesta, la distancia, cómo accedemos, que también está planteado en un diálogo así, literal. Bueno, la mamá le dice, bueno, pero nosotros lo criamos, ¿no? Cuando él dice, cuando el papá dice, yo ¿Qué intenté hicimos? hacer lo que vi que estaba mal de mi propia crianza. Y vi por ahí a un psicólogo diciendo, bueno, porque con el amor no alcanza y porque también las crianzas individualistas no alcanzan hoy. Es necesario que comunitariamente, así como hacernos cargo del resentimiento de una parte de la sociedad Sí. y que en realidad la solución es derribar estereotipos, es ser amorosos, es vincularnos desde la no violencia y desde la empatía, desde la inclusión, porque esto sería, también el abrir las puertas de las casas es necesario, no tenemos las herramientas. No. Pero aparte, por ahí lo que hablaban de, bueno, siempre el adolescente busca su grupo de padres, su grupo de contención. Pero en nuestra época era así, cara a cara. Ella era mi par, vos nos conocíamos. Mis padres por ahí conocían a las familias de mis padres, o sea, había como un conocimiento. Ahora ese grupo de contención está atrás de una pantalla, donde vos no sabés si ese par tiene 13 años, 15, 28, 15. Sí. Vos mirás en lo que leímos ahora, buscamos de los incels en otros Sí. países, no son nenitos de 14 años. No son nenitos de 15, son tipos de 26 años, de 28. Bueno, Entonces, hay un líder mundial que está tiene- preso por abuso sexual a Bueno, menores. este- No me anoté el nombre. Tate. ¿Cómo? Tate. Tate, ese. Ese. Sí, ese es de kickboxing, ¿eh? No es líder mundial. Bueno, ¿El que mencionan en la serie? Sí. ¿O No, vos decís no, otro? no, No, no. ese es el que menciona en la serie. Ah, ok. entonces, es distinta la relación ahí entre pares, ¿entendés? Porque vos podés decir, bueno, los pares que tenía Jamie en la escuela, todos sufrían, eso es un tipo de par. Pero lo que los llevó a esos niños Sí. es meterse en esos grupos donde no tienen rostro, no tienen cara, no sabes quiénes son y te contienen. Porque capaz que un amigo no te dice, no, che, la estás pifiando, te acompaña en esa. Pero ahí Sí. estás ante una puerta totalmente desconocida. Sí, también. Sí, es grande. La enormidad, lo enorme que es eso, ¿no? Vos podés conectar con cualquiera. Y ese es el peligro. A mí también una cosa que me queda resonando es como también excusarnos quienes estamos criando en que no conocemos los códigos, no se sabe, no tenés control.
aunque en la adolescencia nuestros hijos e hijas quieran estar lo más lejos posible de nosotros, seguimos siendo los responsables de criarlos. Por lo tanto, hay que meterse. No importa que no seamos las copadas o los copados. Y hay que revisar los teléfonos. Hay que ver en qué están, aunque, o sea, no es violarle la intimidad, es cuidarlo. Yo digo, no ser una policía, pero también confiar en el propio criterio. Esto que le pasa a la mamá de Jamie. Ella sabía que él participaba de esos foros y le dio pudor, vergüenza. Yo creo que ahí aparece el miedo más femenino, que también se ve mucho en la serie. Sí. Es muy impresionante en el último capítulo cuando él explota la reacción y la actitud física, corporal, emocional de la mamá y la hija, que es de mujeres aguantando los trapos hasta que al varón se le pase, es miedo. Bueno, esa mamá no se animó a ponerle un límite a su propio hijo. Hay que intervenir, hay que criar. Sí. Digo, no hay que abandonar ese espacio y no hay que excusarnos en no entiendo. O sea, sí, hay que atenderlo, digo, pero eso no puede ser lo que nos diga y bueno, no puedo con esto. Bueno, vos ves cuando la psicóloga habla con él, que le pregunta por el padre y por la madre, del padre habla, que es, viste, como que habla bien del padre, y cuando le pregunta por la madre, lo único que sabe decir es que le sale bien el pollo. O sea, totalmente, la figura materna está totalmente borrada, vaciada. Sí. Entonces, esa mujer que supongo que ella se permitió tener ese lugar porque no pudo, porque quiso, porque le fue más cómodo o por lo que sea, creo que no tenía ni las herramientas, ni las habilidades, ni no sé qué, para poder hablar con su marido y decir, mira, le está pasando esto a nuestro hijo. Porque después de una gran crisis, los padres recién pueden hablar del tema. Antes de esa gran crisis de que el hijo confiesa que, bueno, que sí la mató, no se pusieron a hablar del tema. Era como que pasaba... Tema. No hablaban de nada, como que todo pasaba por otro lado. A ellos su vida era normal, entre comillas. No, que digo que también es esa madre que quizás no está tan, o sea, o está invisibilizada, que es la que ve, la que vio, no solamente que por su hijo participaba, sino la que dice, él tenía arranques de furia. Sí. Y también es la que se hace cargo, y a mí me conmueve ella mucho, me conmovió, digamos, las últimas partes de la serie, porque es la que vio, la que no pudo, y además la que se hace cargo, porque le está diciendo, o sea, él dice, no, pero yo lo crié mejor que de lo que me criaron, lo que la crié igual que a la hija, bueno, que eso también es otro tema, pero ella dice, no fue suficiente, y ella le dice, o sea, este hijo, este asesino, salió de nosotros, nosotros criamos eso, ¿no? Como que insiste, porque él intenta decir, bueno, ¿no? Como, bueno, no sé, las redes, como si no fuéramos parte, o esto de lo que decís vos, está bien, las redes tienen una influencia, pero para mí una interpelación a los padres, a las madres y a las instituciones, o sea, la escuela también, y como siempre decimos, la ESI, ojalá que en algún momento eso tenga sus efectos, ¿no? Que estos jóvenes que criamos en este marco, en su adultez se puedan ver las buenas consecuencias. Psicóloga, una de las últimas escenas, qué terrible cuando el padre agarra el peluche y lo tapa y le pide perdón. Terrible esa escena. El duelo a su niño, ¿qué hizo ese padre? No, yo me tengo que poner a interpretar eso. No sé, pero me pareció muy fuerte eso de agarrar el peluche, acostarlo, taparlo y pedirle perdón. La escena es la última escena de la serie, bien, más spoiler no se conseguía, que el papá, después de este diálogo que hablaba recién Caro con la mamá, sube al cuarto de Jamie está preso, internado, bueno, en esa situación. Confeso de que lo había matado. Claro, y en ese capítulo le dice, no confiesa, dice que se va a declarar culpable, que no es lo mismo que decir yo lo hice. Y sube al cuarto del hijo, así muy conmovido, llorando mucho, y le pide perdón porque no hizo todo no fue suficiente lo que hizo. Y toma al peluche de Jamie como si fuera Jamie y lo arropa en su cama. Y así termina. Sí, para mí lo más impresionante es que no... o sea, esta cosa de que los adolescentes están solos siempre, ¿viste?
O sea, porque van a su cuarto y está solo. Todos los adolescentes o las adolescentes que fueron partícipes de esta serie se muestran como en soledad, ¿viste? La que fue asesinada, la amiga, los dos amigos de Jamie, o sea, como que siempre el hijo del policía. A mí me impactó mucho la misma escena que vos, Ro, esto de que entran a la casa, irrumpen, que sin saber de qué se trataba, porque yo como vivo en un tupper no sabía de qué se trataba, más que algo con adolescentes tenía que ver, pero yo me imaginé que entraban a buscar un narcotraficante que estaba secuestrando menores, no me imaginé que entraban a buscar a un menor de edad. Y me impactaba porque a la vez él hablaba con su propio hijo por teléfono, el policía, y iban los dos a la misma escuela. Sí. Entonces yo digo, qué impresionante, porque también es una lotería, hablando de las oportunidades, como decís vos, también es una lotería, porque tranquilamente podría haber sido, y que de hecho hasta podría ser más probable que sea el hijo del policía. Sí. El policía que también sufría un bullying gigantesco. Entonces digo, y volviendo a lo que vos me preguntás, yo digo, bueno, ni siquiera después de todo este proceso, el padre se pudo acercar a su hijo para decirle, che, la verdad, te fallamos. No, se lo digo al peluche. O sea, es muy complejo desandar todo este entramado, ¿viste? O sea, realmente están muy solos en esa serie. Eso es lo que tiene de bueno la serie, que no da nada por cerrado, ¿no? Te deja todo el tiempo, te abre preguntas, interrogantes, es como esta cuestión está todo el tiempo. Por eso es interesante, más allá que les contamos toda la serie. Véanla, porque a cada uno me parece que lo impacta desde el lugar de padre, de madre, de adolescente, de haber sufrido o no sufrido bullying. Hay algo a mí que me impresionó, que yo la vi porque mi hija me invitó a verla juntas. Yo no lo hubiera visto. De hecho, hasta no puedo creer que ella y su grupo de amigas, que tienen 13 años, estén tan copadas con la serie, porque a mí hasta me hubiera pensado que es aburrida para ellas, ¿no? Esto del plano secuencia, que lo hace un poco más lento, y que en realidad es una serie de diálogos, no es de trama. Son diálogos, son cosas muy profundas, es de emoción, de mostrar, se lucen los actores, ¿no? Y las actrices, pero evidentemente ahí también hay un interés, ¿no? ¿Qué pasa será la identificación? No sé, pero recomendamos fuertemente que la vean y junto a sus hijos e hijas adolescentes, ¿no? Sí. Y otra cosa que a mí me llamó la atención, viste que uno por ahí vive como medio dentro de un tupper, o yo vivo, no vamos a generalizar. Y por ahí ves estas cosas y dices, bueno, eso pasó en Inglaterra, por ahí nació en Estados Unidos, viste, como que la ves la cosa lejos. Y mirando así en la Argentina no estamos exentos de esta situación. Entonces, por ejemplo, buscando así recordaba noticias del año pasado, un estudiante de exactas tenía un grupo y empezaron a perseguir a una chica también de la carrera de la UBA. Eso fue ahora. Esta chica la acusaban de que estaba en una OnlyFans, entonces la empiezan a acosar. Bueno, si estás ahí, ¿por qué no con nosotros? Esta chica tuvo que dejar la carrera. Hay 2 que están en juicio, están procesados. Después hay otro que también estaba así y amenazó, o sea, es parte de un grupo, de una página que se llama, que ahora no me voy a acordar, no la anoté, y el año pasado amenazó que iba a ir con un revólver a una fiesta que había también en Exactas, en la UBA, a matar a todos los cucas y a todas las mujeres que había. Ese está preso, está siendo procesado, y no son nenes, y son todas páginas que se reconocen como incel. Y el prototipo, modelo a seguir que plantean es el señor Javier Milei, donde dicen que es como un incel que pudo abordar a ese, no sé si será esa 20% de chicas, Yuyito, la otra y qué sé yo qué. Entonces, plantean, viste que en las fotos como que él se hace poner los pómulos así que se le note en la carretilla ancha, se saca la papada, es musculoso, que es el representante hegemónico del hombre que ellos quisieran ser para que las mujeres le den bolilla. Entonces eso me llamó mucho la atención, que están en la Argentina,
que están, vos decís, bueno, Se sienten se representados. sientan por el representados, presidente. habilitados por estos discursos. Y yo dije, entonces este Laje, el asesor del presidente, debe ser un incel. Y es un Agustín, incel. claro, Agustín Laje. un Es incelazo. un incelazo, un odiador del feminismo. O sea que están acá en la Argentina y están ocupando espacios de poder. Eso es también terrible, me parece. Qué sé yo. He dicho. Sí, terrible y reflejo de algo que está pasando, ¿no? Sí, Evidentemente. Que Sí, por sí. ahí que no está en la superficie y después decimos, es como siempre decíamos, bueno, cuando un hombre mata a una mujer, todos se miran y dicen, ¿cómo puede ser? Y mira, Así. acá atrás venía pasando todo esto, ¿no? Sí, sí. Y si tuviéramos que hacer un resumen de qué es lo que vimos en esta serie, como temas así, de los que hemos ido hablando, ¿verdad? Podríamos hablar de las masculinidades. Sí, yo ¿acordamos? insisto para mí es eso, como principalmente, ¿no? ¿Cómo se construye un varón hoy? Sí. Eso. Y la responsabilidad de los adultos en todo. Los adultos somos padres, somos educadores, somos los que generamos las redes sociales, las que las inventamos, los que estamos con la tecnología. Entonces, creo que el adulto no puede correrse, independientemente del lugar que esté ocupando, del grado de responsabilidad que tiene. Sí, lo importante que es lo que decía Cloti, rescato esto de vincularse, porque Sí. a uno le pasa en la crianza que uno estás sola en la crianza, o sea, no sabés qué es lo que pasa en otras. Claro, ¿viste? Pero eso es lo que también se empieza Sí. a plantear, la necesidad de hacer crianzas comunitarias, o sea, en comunidad. Sí. Porque de hecho, alguien, no me acuerdo quién fuera, un psicólogo que decía, bueno, ellos eran padres amorosos, o sea, y no alcanzó, porque hay algo que es comunitario. Sí, sí. Nos pasa desde la escuela. Uno en la escuela conoce distintas crianzas, pero yo pensaba que si vos no trabajás en una escuela, no trabajás en un lugar así, no conocés la crianza de otros chicos. O sea, conocés a los hijos de tus amigos, a los amigos de tu hijo que vienen a tu casa, pero no conoces a lo mejor esos padres. ¿Qué es lo que pasa en esa casa? Eso nos permite la escuela por ahí, a los docentes. A los y las docentes conocer por ahí otros tipos de crianza y abrir el ojo. No quiero decir que no nos pasan las mismas cosas, pero porque también la cuestión es abrir esa crianza y poder conversar de esos temas. Pero bueno, volviendo a eso, podemos hablar de esto, de las masculinidades de la crianza, de la violencia en las redes, ¿no? Sí. Eso también podría ser Sí. otro de los temas que nosotros rescatamos en esta serie. Del desborde de las instituciones, digamos, de la Sí. dificultad que hay hoy para abordar la problemática social. O sea, realmente las problemáticas sociales han desbordado las instituciones y no se está llegando a dar respuesta, no se está llegando a contener cómo el tejido social se ha desmembrado. Una cuestión que escuchaba también en un análisis sobre la escuela. Si vuelven a mirar la serie, hay muchas banderitas de LGTB de los mensaje de distintos paz, países, como mensaje de paz, sí, de amor. como hablando de esta inclusión y demás, completamente distinto a lo que pasa, la violencia que hay en ese grupo, ¿no? El texto no tiene que ver con el contexto, hay nada que ver, no Sí, están de bueno, acuerdo. cómo pasamos de los discursos a las prácticas concretas. Yo quería recomendar un material que me encontré investigando para esto, que es un podcast que se llama Ignorantes Digitales y que es para padres y que ahí, bueno, van como investigando y van contando, no sé, quizás hay cosas que no sirven y qué sé yo, pero bueno, como también una forma de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Me siento afuera, no entiendo, bueno, me pongo a investigar. No es tan difícil, llegamos. Así como le dijo el hijo del detective, me da pena, papá, le está cerrando grosso, acá está pasando esto y esto y esto, capaz que si habláramos un poco más, si le perdiéramos el miedo Me da a hablar pena, con los papá. adolescentes, no, nos cuentan. Ese es el tema, o sea, más allá que como madre asumo que le rueden muchas cosas, creo que es importante estar abierto al diálogo, con cara de póker, Sí, porque sí. por ahí te dicen cosas que vos decís, a la pelota, y vos seguís con cara de póker, pero si vos cerrás el diálogo, cagaste. Claro. Hay que... Sí, si te escandalizás, si lo sí, juzgás, si juzgás, ¿no? si enseguida, no. A mí el Primero- otro día mi hija me hizo un desafío de TikTok que está bueno porque pareciera como que no estamos hablando de nada, pero estamos hablando Sí. que era, bueno, ¿qué sabía yo de los términos que se usaban ahora? Y la verdad es que
más allá de que, bueno, no quiero presumir que me fue re bien, son formas también de acercar mundos. Sí, o sea, no necesariamente es la charla ceremoniosa, hija, No, hijo, no. vamos a hablar, buscar algunos materiales, buscar juegos o buscar momentos y la cosa surge, ¿no? También ser más estratégicos en eso. Sí. Sí, es muy difícil para unos padres que están laburando, están en un montón de cosas también, o sea, no es sencillo. No es sencillo ser padre. No. No es sencillo. Pero por ahí también ser, una cuestión ser familia. que en la medida de las posibilidades, cuando vos decidís ser padre, si tenés la posibilidad de decidir serlo, saber todos estos pros y contras y a lo que tenés que estar preparados. Este es un programa anticonceptivo. Bueno, Bueno, gente. espero que se haya entendido algo. Y bueno, y si Que, no que fue... miren la serie. Claro. Que miren la serie. Nos vemos el martes que viene. Muy bien. ¿Algo más para agregar? ¿Ya estamos? Bueno, muchas gracias a la radio, gracias Nico y en voz a todos los demás, pero más a vos. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué nos vamos? Con otro tema de la serie, que ya me olvidé cómo se llamaba, pero... Take On Me de Ajá. Ajá. Bueno, chao, hasta el martes que Hasta viene. el martes que viene.